El grupo pequeño. Así que vamos entonces a analizar la primera de ellas. Vamos a hacerlo, por supuesto, muy rápidamente. El calendario anual evangelístico de la congregación, o también llamado proyecto misionero o proyecto evangelístico. Ya lo mencionamos, el responsable es el concilio de ministerios personales. Una vez al año, preferiblemente antes de que arranque el año eclesiástico, el concilio con el pastor del distrito, con los ancianos encargados, los departamentales que menciona el manual de la iglesia, se reúnen y allí establecen el calendario o el proyecto misionero. En otro tutorial vamos a hablar un poquito más en cuanto a los elementos que forman parte de este proyecto misionero, ¿okay? Así que el calendario contiene varias partes. La primera parte de ellos, recuerden que se ha llamado los 7 pasos. Este calendario también se le llama los 7 pasos del evangelismo, ¿ok? Que deben preparar a la iglesia, al discipulado, para llevar frutos en el ámbito evangelístico, ¿ok? Así que la primera cosa, el primer paso que debe dar la iglesia, toda la iglesia, es la preparación de la iglesia, ¿okay? Aunque aquí dice de octubre a junio, realmente puede arrancar en octubre, o sea, eso es cuando arranque el año eclesiástico, debería arrancar este proceso. Y aunque dice aquí junio, realmente es un error que cometí, debería ser mucho menos. De eso vamos a hablar un poquito más adelante. Así que, pero lo importante aquí es que quede claro, la iglesia tiene que prepararse, ¿ok? Ya que estamos hablando de la salvación de las personas. Y el primer paso dentro de esa preparación es que necesitamos inspirar a los hermanos. Y por supuesto, este es un trabajo que hace el Espíritu Santo, pero que nosotros como iglesia, bajo su dirección, en oración, en ayuno, en comunión los unos con los otros y pensando, planificando cómo lograr inspirar a los hermanos. Esto es parte fundamental de la preparación espiritual, ¿ok? Así que nosotros en esta etapa deberíamos crear algunas actividades que inspiran espiritualmente a los hermanos, como son semanas de oración, vigilias, amanecer con Jesús, ayunos. Así que la primera cosa que el proyecto implica es una preparación espiritual, de tal modo que el Espíritu Santo, a través del estudio de la palabra, corporativo, unido, allí en el grupo pequeño, en la congregación, allí en la montaña, en la madrugada, entonces se va fortaleciendo la parte espiritual de la iglesia. Dentro de la preparación de la iglesia, recuerden que estos pasos pueden ir paralelos. No tiene que ser primero una cosa, después otra cosa, sino que mientras estamos en semana de oración podemos ir haciendo otras de estas actividades que estarán preparando a la iglesia. Además de inspirarlos, necesitamos motivar a la iglesia. Y esta es una preparación emocional. ¿Qué es eso? Bueno, que no solamente necesitamos sentirnos reavivados, sino que además de eso necesitamos actividades complementarias, como son actividades recreativas, deportivas, especialmente dirigidas a la niñez, a la juventud, y que también todos podemos beneficiarnos, donde por ejemplo si estamos en una semana de oración podemos ir a la montaña, hacer una caminata, podemos allá en la montaña
después del culto, tener eventos recreativos, deportivos, y esto va uniendo a la iglesia, esto va despertando en ellos esa motivación espiritual. Así que es muy importante planificar este tipo de actividades. También, como parte de la preparación, es necesaria la instrucción, que es una preparación de la conducta. ¿Qué significa eso? Bueno, que mientras estamos quizás en una semana de oración o después que terminemos, mientras quizás hemos ese sábado en la noche jugado futbolito, hemos hecho un paseo a la playa para motivarlos, bueno, también necesitamos hacer reuniones de instrucción tanto en el grupo pequeño como en la congregación. Aquí también puede participar el distrito, pues se pueden unir varias congregaciones para capacitar a los hermanos. También se puede reunir a nivel de zona, a nivel de campo, etc. Lo importante aquí es determinar cuáles son las herramientas, o mejor dicho, las necesidades de capacitación, de enseñanza que tiene el discipulado, las carencias que tiene para poder cumplir el programa, y entonces buscar el material, buscar los instructores, determinar el tiempo. Puede ser los sábados, puede ser un día de la semana, puede ser todas las semanas, o puede ser una semana dedicada a la capacitación. La iglesia tiene que planificar para que los grupos pequeños ahí reciban una instrucción básica, una instrucción básica. Todo el año vamos a estar capacitándonos, pero esa es la instrucción básica para arrancar. Por ejemplo, si necesitamos aprender a hacer planificación estratégica, allí te da una información básica para que el hermano, que es líder del grupo pequeño, por ejemplo, que no tiene mucha capacidad para hacer su planificación de su grupo, bueno, aprenda. Y entonces le damos como la instrucción inicial, ¿ok? De las cosas que nosotros consideramos, después de haber orado, después de haber dirigido al Señor nuestra súplica, que la iglesia necesita. Así que es una parte importante la instrucción dentro de la preparación de la iglesia. Mientras la iglesia se está capacitando, bueno, necesitamos también pasar a tener o cubrir una parte importante, que es la organización. Y es una preparación de la organización, de la estructura. ¿Y qué significa organizarlo? Bueno, que necesitamos establecer los ministerios, necesitamos establecer varias cosas, como son de repente levantar algunos grupos pequeños, escoger algunos líderes, los departamentos necesitan hacer también su organización. Así que es como después de la capacitación o durante la capacitación comenzamos a ver dónde cada quien debería estar, organización, estructura, de tal modo que los niños, los jóvenes, hay los departamentos de niños desde cuna, los clubes, todo el mundo comienza a organizarse y a conocer cuáles son sus responsabilidades y privilegios y su papel dentro del proyecto evangelístico o dentro de los 7 pasos de la evangelización. Así que, teniendo en cuenta esto, entonces vamos al último paso de la preparación, y es la planificación. ¿Qué significa la planificación? Bueno, que ya tenemos la gente ya más o menos capacitada, inspirada por la palabra de Dios, por las actividades que hemos hecho, ya están motivados porque hemos estado haciendo varias actividades sociales y esas cosas, ya están organizados. Entonces los líderes nos reunimos para hacer la planificación. ¿Cuál es la planificación? Bueno, determinar cuáles son los objetivos, cuáles son las formas como vamos a evaluar los objetivos, qué vamos a hacer cada semana o cada mes, y una cantidad de cosas que entran dentro de la planificación. Y terminada la planificación, se le entrega a cada líder del grupo pequeño la planificación de la congregación, se le entrega al distrito, al pastor del distrito, por supuesto está con nosotros allí organizando y planificando, pero tiene una para él, se envía una al vicepresidente, si es que hay un vicepresidente, o al presidente, y entonces todas las estructuras tienen la planificación, que por supuesto, si es del grupo pequeño, debe
tomar en cuenta la planificación que ya la iglesia hizo. Si es de la iglesia, debe tomar en cuenta lo que la zona planificó o el campo planificó. O sea, no podemos tener una planificación independiente, sino una planificación que tenga en cuenta la planificación de la estructura superior. ¿Okay? Por eso es muy importante que el campo le mande al distrito lo más rápido posible su planificación, de tal modo que se pueda planificar en todas las instancias tomando en cuenta lo planificado en la instancia superior y así no haya conflictos, porque a veces entramos en conflictos. Bueno, después que se tiene la planificación, entramos al siguiente paso, al segundo paso de los 7 pasos que debe tener el proyecto evangelístico, que es la preparación del terreno. ¿Okay?